Bien, continuamos entonces con el curso. Estábamos hablando sobre los sistemas funcionales y sistemas administrativos. Habíamos dicho y decimos que los sistemas funcionales gestionan las materias que se encargan a una institución por ley y se ejecutan a través de sus órganos de líneas, originándose propiamente el servicio. Muy bien, entonces, cuando hablamos de los sistemas funcionales, estamos hablando propiamente de la acción que va a realizar el Estado. Por eso dice, es la materia que se encarga a una institución por ley que realice justamente una función y que al realizar esa función está creando propiamente el servicio. Y obviamente en ese servicio lo que se busca es obviamente crear un valor público. Y cuando hablamos de valor público, es decir, que el ciudadano reciba un servicio que mejore su calidad de vida. Por ejemplo, reciba atención médica. Por ejemplo, reciba remedios gratuitos, como es a través del sistema de seguridad. Entonces ahí hablamos pues de sistema vial, sistema de justicia, sistema educativo, hablamos del sistema productivo, etc. Entonces, ahora, cuando hablamos del sistema funcional, obviamente estamos hablando de que ahí hay una cabeza visible que en este caso es el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo. Obviamente el Estado a través de sus diferentes instituciones y organizaciones va realizando una labor. O sea, todo el conjunto de organizaciones del Estado finalmente realizan lo que se llama el servicio público. Y obviamente tiene que haber una gran dirección, tiene que haber una conducción. O sea, lo que se llama una visión. Entonces, todos los organismos del Estado van a dirigirse y encaminarse en función a una visión, porque no se trata de que el Ministerio de Economía realice determinadas actividades por su cuenta y criterio, el Ministerio de Educación otras, no, sino que todos los organismos tienen que ir remando en una misma dirección. Por eso tiene que haber una visión, lo que se llamaría justamente en términos administrativos unidad de dirección. O sea que obviamente tiene que haber el trabajo orientado por una visión. En este caso, ¿quién establece la visión? Obviamente el gobierno de turno, por supuesto. La ciudadanía participa en una elección, elige, y obviamente quien gobierna ha planteado una conducción de Estado, ha planteado un modelo, y todas las instituciones del Estado obviamente se encaminan y se dirigen en función a ese modelo, a ese Estado. Ahora, lo que muchas veces se discute es que justamente en nuestro país no se da esto de manera clara, porque quienes plantean modelos de Estado, modelos de gobierno, es a través de los partidos políticos, de los cuales nosotros realmente carecemos, lo que no sucede en otras sociedades. Entonces, muchas veces se habla de planteamientos, ¿no?, personales, planteamientos y modelos personales, el cual arrastra o hace que grupos de personas simpaticen con el mismo, pero al final no hay una coherencia de propuesta. Y eso es algo que, bueno, es materia de discusión. Pero lo que sí tiene que tenerse claro es que en la conducción del Estado, obviamente, ¿no?, está el gobierno. ¿Y quién lleva adelante el gobierno? Obviamente una agrupación de personas a través de los llamados partidos políticos que van a plantear un modelo y que obviamente a través de ese modelo van a llevar adelante una propuesta, una visión. Entonces, obviamente tenemos ese concepto. Entonces, si por ejemplo el gobierno de turno tiene como visión integrar al país, comunicar al país, que el país esté interconectado, obviamente desarrollará una política en el sistema vial. Y obviamente el sistema vial estará orientado y encaminado sobre la base de esa visión. Entonces, por eso decía en la sesión anterior,
¿no? Lo que se plantea en cuanto a los sistemas. Obviamente cada sector del Estado tiene que ser coherente en base a una visión y misión. Entonces, la visión, ¿quién la establece? Obviamente quien conduce el gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo. Y obviamente la misión que se le va a encomendar a cada entidad del Estado va a estar en función a esa visión. Y eso es lo que se llama el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico tiene que ver mucho con lo que es visión y misión. Visión es lo que se pretende alcanzar en un determinado tiempo. Y es lo que obviamente se dice, pues, cada 28 de julio, el presidente lanza un mensaje, se entiende diciendo lo que ha hecho y que va en coherencia a un plan que tuvo, a un plan que va elaborando. Y al término del gobierno, ¿qué es lo que se logró? Pues en cada mensaje obviamente va diciendo lo que va logrando, lo que está haciendo en función de una visión que él planteó y lo que pretende alcanzar en los años siguientes de su gobierno. Eso es una visión. Y obviamente la misión va a estar encaminada por esa visión porque cada organismo del Estado se tiene que encaminar hacia esa visión, hacia ese gran objetivo. Y ese es el planeamiento estratégico, visión y misión. Entonces, ¿cuál es la misión del Ministerio de Educación? Obviamente, encaminarse a la visión que plantea como modelo el gobierno que conduce el Estado. Y entonces todas las entidades del Estado obviamente se van a guiar sobre la base de una visión. Pero tengamos claro entonces que los sistemas funcionales no son otra cosa que, como su nombre lo dice, ¿no? Propiamente la realización de la acción pública, de la acción política. Y por eso a través de la función de los diversos organismos del Estado se va creando el valor público. ¿Y qué cosa es un valor público? Como lo vamos a repetir, no es otra cosa que el ciudadano reciba bienes y servicios que van en mejora de su calidad de vida, en mejora de su desarrollo como ser humano. Los sistemas administrativos, obviamente, en cambio, tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, guiados por dos grandes conceptos, eficacia y eficiencia. Dos conceptos que no son lo mismo, obviamente. Eficacia no es otra cosa que saber escoger los objetivos a lograr y eficiencia no es otra cosa que el camino que se va a tomar para lograr esos objetivos deseados o específicamente señalados. Obviamente, en la eficiencia, el camino que se va a utilizar para lograr esos objetivos tienen como fin el reducir costos. Por eso dice, ¿no? Eficiente es aquel que logra un objetivo con pocos, ¿no? recursos o utilizando los recursos de una manera racional. Y eficaz es aquel que logra sus objetivos. Ambas cosas van de la mano, obviamente, ¿no? Se pretende pues un Estado que logre sus objetivos, pero que a su vez utilice de manera racional los recursos. Por eso, en este sentido, también cuando se aplican las políticas públicas, se analiza mucho, se analiza primero, lo primero que se debe analizar, por ejemplo, cuando hay una carencia, un malestar, ¿no? Es ver si el organismo correspondiente está utilizando correcta y adecuadamente los recursos. Por ejemplo, se habla del problema de seguridad. Entonces, realmente ahí el recurso humano se está utilizando de manera racional a todos los policías, a toda la cantidad de servidores policiales que tiene la institución. Como decían muchos, tenemos una cantidad importante de policías que se dedican a labores meramente administrativas. Entonces, ahí, por ejemplo, se está siendo eficiente en el uso de los recursos humanos. No se podría plantear el empleo de servidores civiles para que realicen esas labores y tareas administrativas y todo el personal que ha sido preparado justamente para cumplir labores de vigilancia policial salgan y cumplan su labor práctica, que es estar en las calles. Entonces, por ejemplo, es algo que hay que analizar. Cuando se ve una problemática, por ejemplo,
en una institución que está fallando es ver pues realmente si se están utilizando correcta y adecuadamente los recursos, que ese es un factor a tomar muy en cuenta, ¿no? El uso de los recursos de manera adecuada, porque muchas veces una participación de un organismo del Estado falla no tanto porque no haya recursos, sino que los recursos se están utilizando indebida e inadecuadamente. Entonces es un aspecto que hay que tener en cuenta. Correcto. Dentro de las funciones o del sistema administrativo, obviamente está, como dijimos, el planeamiento estratégico, que no es otra cosa que tener en cuenta lo que es la visión y la misión, el presupuesto público, la inversión pública, el endeudamiento público, la modernización de la gestión pública, la gestión de los recursos humanos, la defensa jurídica del Estado, el abastecimiento, la tesorería, la contabilidad y el control. Todo esto forma parte pues, de lo que es el sistema administrativo. Ahora, obviamente, muchas veces pueden haber contradicciones entre el aparato propiamente organizativo, burocrático, y lo que se pretende lograr como política pública, porque muchas veces pues, la organización burocrática desarrolla una fuerza que a veces también prácticamente busca tener sus propios objetivos al margen de lo que pretende el Estado en beneficio del ciudadano. Entonces es un aspecto también a tomar muy en cuenta. Cuando se habla, pues dice, la burocracia, el aparato del Estado no camina, se plantea algo y a veces la burocracia, en el buen sentido de la palabra, no va a tono con el ritmo de los cambios que se pretenden lograr. Entonces es un aspecto muy importante también el compromiso del funcionario público con los cambios, que entienda la nueva visión, la nueva filosofía que tiene que asumir. Y acá muchas veces el funcionario pues, público se convierte en un profesional que dice, bueno, yo tengo mis normas, mis requisitos, pero tiene que también tener en cuenta que tiene que ser flexible y que el funcionario público está obviamente dependiendo pues muchas veces de las orientaciones de quien controla el Poder Ejecutivo, que en este caso es el gobierno a través de un partido político, ¿correcto? Ahora, los gestores, obviamente, de los gestores públicos, obviamente el funcionamiento de las entidades públicas se debe a la presencia de autoridades políticas y servidores públicos que asumen un conjunto de atribuciones de acuerdo al cargo que ocupan en el marco del mando que se les asigna su ley de creación. Entonces, hay que tener en cuenta pues, que aquí hay dos intervinientes, ¿no? Como actores políticos, como gestores políticos, ¿no? Propiamente las autoridades políticas y los servidores públicos. Obviamente las autoridades políticas y los servidores públicos tienen que coordinar y entenderse, porque obviamente se plantea una visión, una intervención, y en ese caso ambos tienen que ir de la mano y tienen que ser coherentes y coordinantes. Y obviamente los decisores políticos tienen la responsabilidad de adoptar políticas. Los decisores políticos son los que adoptan la orientación. O sea, la autoridad, el político que ha sido elegido, es el responsable de adoptar políticas, ¿correcto?, que conlleven a enfrentar y resolver los problemas que afectan a la comunidad en sus diferentes ámbitos. Estas políticas pueden ser adoptadas individualmente, se refiere como entidad, o reunidos en un colectivo, como puede ser Consejo de Ministros, consejos regionales, consejos municipales, un directorio, etc. Así que desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta pues, que quienes deciden la política efectivamente son las autoridades políticas, los que van a dar la gran orientación y lineamiento. Y en ese sentido, pues los servidores públicos tienen que alinearse con esa orientación y con esa filosofía. Por eso el Estado va a intervenir y va a actuar
conforme a una visión. Y esa visión es la que le va a encaminar su accionar o lo que se llama la misión. Hay una serie pues, de problemas y obviamente contradicciones, ¿no? Que el aparato del Estado tiene que ver bien, porque muchas veces, por ejemplo, hemos visto en el caso del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, lo que viene a ser el equivalente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que allá le llaman la Reserva Federal, por ejemplo, ha tenido a un director o a un directivo, ¿no? Durante muchos años a lo largo de varios gobiernos. Entonces se hablaba, por ejemplo, ahí del cumplimiento profesional que tiene un funcionario, muy al margen de la orientación política. O acá en el caso, por ejemplo, mismo del Banco Central de Reserva, ¿no? Que tiene un objetivo, tiene una meta y que debe preservarse por encima tal vez de lo que pueda tener como orientación el gobernante de turno. Y justamente allí hay aspectos políticos que tienen que verse y evaluarse. En términos generales, entonces, los sistemas de gestión pública, como hemos dicho, pueden ser para intervenir frente a un problema específico o también como parte del quehacer cotidiano de las entidades del Estado. Entonces, el Estado todos los días hace una gestión de políticas públicas, desde el momento en que está atendiendo al ciudadano. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, obviamente en la atención diaria que da a través del Seguro Social, está haciendo una gestión de carácter público, indudablemente, ¿no? El Ministerio del Interior, obviamente a través del otorgamiento de la seguridad ciudadana, a través del control policial, se está haciendo todos los días una política pública, ¿no? En las comisarías, cuando se atiende una denuncia, la forma de proceder, de actuar, también se está haciendo una política pública. Por ejemplo, cuando los ciudadanos se quejan de que van a una comisaría y encuentran pues que los miembros de la policía piden para que le den papel, para que le den lapicero, que no tienen computadora, todo eso es una política pública, es una gestión. Entonces, si queremos tener resultados, obviamente tenemos también que tener recursos. Entonces, también en el sistema administrativo es muy importante que para realizar una política pública tenemos que tener en cuenta también los recursos materiales, recursos humanos, porque yo puedo tener recursos humanos, pero sin recursos materiales no se puede hacer mucho, o se hace muy poco, ¿no? Podemos tener un buen médico, un buen equipo médico, pero si no tiene los equipos para hacer una intervención quirúrgica, entonces estamos limitando su accionar. Si no encontramos pues equipos para atender ciertos tipos de enfermedades en un sistema hospitalario médico, entonces estamos limitando también el resultado de la acción política. Entonces, la gestión pública, la gestión política, obviamente tiene que tener muy en cuenta los recursos materiales y obviamente también los recursos financieros y por ende los recursos humanos, las personas o el personal idóneo que pueda llevar adelante estas políticas y estos cambios de gestión. Bueno, en conclusión entonces, la gestión de políticas públicas puede ser como una intervención específica sobre un problema determinado, planteando este modelo del marco lógico, o también la acción que realiza el Estado diariamente en su quehacer atendiendo a la ciudadanía, ya sea, por ejemplo, en una comisaría, en los hospitales, realizando la tarea educativa diariamente en favor de los escolares. En fin, el Estado a través de sus diversas actividades diarias, otorgando servicios y bienes, está gestionando también una política. Y recordemos pues que en ese sentido el Estado va a ser percibido o bien como un Estado inconexo, o bien como un Estado enemigo, o bien pues como un Estado que obviamente está desvinculado de las necesidades de la población. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, por eso tenemos muchos conflictos en nuestra sociedad, porque la gente se queja pues de que, obviamente, por ejemplo, en las mesas de diálogo, ¿no? Escuchaba el otro día en la radio, la gente dice, bueno, hemos tenido una serie de reuniones con las autoridades, pero hasta ahora no encontramos solución al problema.
O por ejemplo, cuando escuchaba en la radio que un niño en la selva, ¿no?, se murió porque no había los médicos y las especialidades que pudiera atender esa enfermedad en una ciudad pues de la selva, alejada de la capital o de los grandes centros de atención, y que por cuestiones burocráticas y falta de recursos económicos no se pudo trasladar el niño a un centro hospitalario mejor y terminó muriéndose. Y esas cosas no pueden suceder. Por ejemplo, eso es parte de la gestión de política pública y eso se llama justamente equidad, inclusión. Cuando personas pues de condición modesta y humilde no pueden recibir, por ejemplo, un beneficio y lo pierden simplemente por estos asuntos, es algo que debe preocupar bastante. Y eso es lo que se llama equidad e inclusión. Y obviamente el Estado, a través de su intervención, es que justamente logra una equidad. Porque, por ejemplo, si yo no tengo, ¿no?, la capacidad suficiente para mandar a mi hijo a una universidad privada de calidad donde voy a tener altos costos, el Estado me provee esa oportunidad brindándome una universidad pública, donde no voy a tener que pagar, pero la universidad pública va a ser tan eficiente y tan buena como la universidad privada. Entonces, obviamente ahí el Estado está dando una condición de equidad, está permitiendo que estudiantes que van a uno y otro nivel puedan competir en las mismas condiciones, que no se vea pues el factor económico como un factor de diferenciación, sino simplemente la capacidad que cada persona ya como individuo pueda desarrollar, pero ambos han tenido la misma oportunidad, o sea, se les ha dado la condición, la equidad, ¿no? Y ese es un papel importante que tiene el Estado que cumplir en la sociedad, y eso es algo que obviamente lo tienen que entender las autoridades políticas, los hacedores de política, porque en estos tiempos es eso, porque justamente a través de la historia, ¿qué ha sucedido? Que justamente estas inequidades y estos problemas son los que generaron las grandes revoluciones, las grandes protestas, las grandes luchas y generaron obviamente terribles odios, enfrentamientos y guerras civiles. Pero el hombre a través de esto justamente ha ido aprendiendo, evaluando y hoy en día se da cuenta pues que el Estado no tiene que ser un ente represor o un ente que esté a favor de un determinado sector, sino que el Estado tiene que ser la expresión del interés colectivo y ciudadano y que obviamente el Estado tiene que responder al interés de toda la ciudadanía. Bueno, estaríamos en este momento terminando este capítulo y estoy agradeciendo el interés brindado por ustedes. Ya nos estaremos reuniendo en un próximo evento. Gracias por su gentil atención.